Bienvenidos a esta sesión extraordinaria del día 1 de diciembre de 2014. Como siempre, vamos a comenzar guardando un minuto de silencio por todas las víctimas de violencia de género, y más ahora habéis pasado la semana de la violencia de género, y los fallecidos en Brunete desde el último pleno. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Vamos a comenzar con el primer punto del orden del día, que es instar al alcalde u órgano competente a la personación del Ayuntamiento de Brunete como perjudicado en el procedimiento abierto en el juzgado de instrucción número 4 de Móstoles con el número de referencia 4657/2000. No sé quién. Pido la palabra un segundo. Me ha avisado una semana Misterio que llegará un poco más tarde porque venía del aeropuerto, entonces que no se haya entendido. ¿Quién defiende el punto? ¿Lo explica? Bueno, vamos a ver. No es cuestión de defender el punto. Es cuestión de poner el número de la directiva. En este caso, antes de proseguir, para ir de una forma ordenada, y también que la intervención de la secretaria, quisiera saber en qué forma vamos a desarrollar ese pleno extraordinario. Porque al entender, el pleno ha sido pedido por 4 concejales, no por 3 grupos municipales, y convocado por la alcaldía. Por lo que el régimen de intervenciones debería ser el habitual de los plenos extraordinarios. Es decir, alguno de los solicitantes se pone el punto y luego sale un turno de intervención para todos y cada uno de los grupos municipales. Así se hace cuando el alcalde propone un punto. Uno de los concejales de su grupo o él mismo lo expone y después intervienen todos los portavoces, incluidos el alcalde. No veo razón para volver a hacer esto como se ha hecho en otras ocasiones, porque tenga que ser presente que lo común a los 4 concejales que hemos tenido este pleno es el orden del día y su justificación, pero no lo que tenga por conveniente decir cada uno de los grupos municipales. Si quien pone el punto se ve privado de su turno de intervención ordinario, pues no tiene más remedio que expresar conjuntamente la exposición y su parecer, y si bien lo primero es lo común, lo segundo lo tiene que expresar. No sé si me he explicado bien. Entiendo que cualquiera podríamos exponer el punto tal cual por su justificación, incluso el alcalde. Y luego que se abriera el turno de... No se preocupe, señor Castellanos. No se ponga la venda antes de tener la herida, y no sé si es que busca un minuto de protagonismo. Usted exponga el punto, usted, el portavoz de Izquierda Unida, pues el PSOE, me es indiferente. Y después, como siempre, todo lo que tenga usted que decir, lo va a decir, sin ninguna cortapisa. No entiendo estos 5 minutos de perorata absurda y anodina para volver a hacer lo mismo que hacemos siempre, que cada uno exponga en libertad lo que quiera. Así que, si quieres poner usted, o le deja el turno de palabra al señor de Izquierda Unida, el portavoz, o al el PSOE, estaremos encantados, y después poder hablar lo que quiera y cuando quiera, no se preocupe. Si me deja usted, que se lo digo, que no está para interrumpir este pleno cuando el planta, porque así lo dice. No, usted a veces también va. Bueno, pero sin tenerlo. Necesaré. Usted. El caso es que yo lo que usted opine, pues digo el respeto que debo, pero realmente yo lo que quiero es la opinión de la secretaria. Hola, buenas tardes. Entiendo que en principio es un pleno solicitado por diversos concejales. Cualquiera de ellos tiene la potestad para exponer el punto del orden del día. Entonces, pónganse ustedes de acuerdo sobre quién quiere exponer el punto y ello no obsta para que cada grupo político tenga derecho a su intervención correspondiente en la sesión plenaria en cualquier caso. Perfecto. Pues entonces, expondré el punto y después intervendré en el turno. El hecho presunto de que el sargento de la Policía Municipal de Brunete, con diferencia o no de otras autoridades municipales, haya rechazado justificadamente del tráfico las denuncias realizadas por agentes de la autoridad, ha provocado un perjuicio patrimonial al ayuntamiento por cuanto no ha podido tramitar ni cobrar las sanciones que las infracciones denunciadas pudieran llevar aparejadas.
el alcalde quien posee las competencias originarias para la interposición de acciones legales y administrativas en defensa del ayuntamiento y quien dirige la Policía Municipal según los apartados I y K del artículo 21.1 de la Ley 785 de Ley de Base del Régimen Local. Por ello, se solicita al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Instar al alcalde u órgano competente la personación del Ayuntamiento de Brunete como perjudicado en el procedimiento abierto en la resolución número 4 de Móstoles con el número de referencia diligencia prueba 4657/2014. Este es muy bien. Sí, buenas tardes a los vecinos y vecinas. Antes de empezar, bueno, ya supongo que la concejala secretaria intervendrá cuando venga, si se tiene bien venir. Bueno, la razón que nos trae este pleno, como saben ustedes, es una vez más un nuevo escándalo que se ha producido en este municipio, una nueva tirada de un nuevo fascículo en esta especie de novelario de las agonías de Brunete en que se ha convertido este municipio en los últimos meses, y la última gran situación que nos pone en circunstancias, vamos a decir, sonrojantes, ha sido precisamente la denuncia al sargento de la policía por la retirada indiscriminada, o discriminada, mejor dicho, de multas en este municipio. Ante esta situación, lo que la oposición plantea y lo que este grupo municipal de Decisión Comunidad plantea es, en primer lugar, respecto a este punto, el que acudamos como ayuntamiento, y en este caso el señor alcalde como máximo representante del ayuntamiento, al juzgado por el perjuicio económico que haya podido suponer la retirada de esas multas al ayuntamiento de Brunete. No solamente por la cuestión política y por la cuestión moral, que es retirar multas a ciudadanos y ciudadanas de manera discriminatoria, a unos sí y a otros no, en función de no se sabe muy bien qué criterios, sino que además, si esas personas habían cometido infracciones, lo lógico es que ese dinero se depositase y, por tanto, que el ayuntamiento de Brunete percibiese el dinero que marcaban las infracciones que se habían planteado. Una vez más nos encontramos con una situación de cierta oscuridad, de opacidad en la situación en la que se encuentra este ayuntamiento. Una vez más, Brunete está bajo la sombra de la supuesta corrupción, de la sombra del intercambio de favores, de la sombra de una forma de hacer política que está cada vez más muriente, pero que todavía colea, que todavía tiene sus últimos coletazos, y en cuyo ayuntamiento de Brunete pues vemos precisamente un exponente máximo de esos coletazos. La situación es insostenible para los vecinos y vecinas de este municipio. La situación nos arroja un ayuntamiento que sale en los periódicos cada poco tiempo, que sale en los periódicos además por motivos que sonrojan a la ciudadanía de este municipio, y que sale en los periódicos últimamente siempre bajo la sospecha de prácticas, vamos a catalogarlas de manera suave, de poco transparentes y dudosas. Esta situación hace que el ayuntamiento de Brunete tenga cada vez menos credibilidad, que el equipo de gobierno del Partido Popular tenga cada vez menos credibilidad, y que la institución, debido a la nefasta gestión que están haciendo este tipo de gobierno, tenga cada vez menos credibilidad. Ante esta situación, lo primero que tenemos que hacer los concejales y concejalas de la oposición, en lo que es nuestro deber, que es velar en primer lugar por el cumplimiento de la ley que beneficia a los ciudadanos y ciudadanas, es garantizar que este ayuntamiento, que esta corporación municipal, hace todo lo posible para que el ayuntamiento no sea perjudicado por ninguna de las supuestas tropelías que se están cometiendo en este pueblo. Por tanto, por eso traemos esta propuesta para que el Ayuntamiento de Brunete, por aquellos perjuicios que haya podido obtener por esta circunstancia irregular que se ha producido, pues se persone en los juzgados como parte
para que se esclarezca, primero, qué ha pasado y, segundo, si toca que haya medidas legales, medidas penales y también medidas de evolución económica, que eso ya veremos cuando se produzca. Sería beneficioso para el ayuntamiento que todos y todas votásemos a favor de este punto, porque ni más ni menos que lo que estamos planteando es precisamente que este ayuntamiento no sea perjudicado por prácticas irregulares. No me voy a extender mucho más, yo creo que tiene más profundidad política el siguiente punto, aunque este también es trascendental. Echamos de menos, como siempre, las brillantes intervenciones de la concejala no adscrita, es una pena que no esté aquí, y también echamos de menos pues que vaya a volver a abstenerse seguramente, porque es el modus operandi habitual al que estamos acostumbrados. Bueno, en cualquier caso esperamos que venga. Creo que ya, si no tengo mala memoria, creo que este pleno no se cobra. Es curioso que justamente lo vengamos a los plenos que no se cobran, ¿no? Todavía queda uno por cobrar ahora. Sí, gracias. Sí. Fernando, por favor. Es lo primero que iba a decir, no queda ninguno. Y quiero indicarles el público. Este pleno ha sido suscitado por concejales de los 3 grupos de la oposición. El año pasado, ante un hecho parecido, manifestó usted que la oposición convocaba plenos para conseguir un aguinaldo o algo parecido. Pues bien, don Borja, este pleno ha sido suscitado porque, como todos los demás, se ha considerado necesario, y a sabiendas de que ya no se cobrará ninguna compensación económica por ello, pues el límite establecido por esos mismos grupos, aun con su rechazo, ya ha sido sobrepasado. Espero que en un año haya tenido tiempo de reflexionar y tenga una mejor opinión de la actividad política de los grupos de la oposición. El pasado 12 de noviembre, todos pudimos conocer la noticia publicada por el diario El Mundo, en la que se daba cuenta de una denuncia presentada por el Sindicato Unión de Policía Municipal. Creo que hay más sindicatos en la policía, pero ninguno parece haber visto nada. Sobre la presunta retirada arbitraria de un buen número de denuncias de tráfico que no llegaron a instruirse. En la noticia se decía, además, que el alcalde había sido informado de los hechos y que expresó que era una cuestión de competencia del ayuntamiento, no de la policía municipal. Esto es lo que se puede leer en el artículo de fondo. Ese mismo día, el Partido Popular, a través del concejal de Seguridad Ciudadana, Juan Pablo, emitió una nota en la que se decía textual: confiamos plenamente en la justicia y sus tribunales como única manera de hacer prevalecer la verdad en un marco de legalidad. Nosotros vamos a colaborar siempre con jueces y fiscales en todo momento y lugar. Pues bien, en este caso, en el que las arcas municipales han podido sufrir un perjuicio, la mejor manera de colaborar con la justicia es personarse en el procedimiento como perjudicado, sino como denunciante. Así, además, el ayuntamiento tendrá conocimiento cabal de los hechos y de las investigaciones que se vayan realizando y, lo más importante, podrá defender su legítimo interés al resarcimiento del daño económico causado. Y no solo eso, podrá tener los datos necesarios para poder instruir nuevos expedientes disciplinarios, pues aún no está aprobado que el sargento señor Toribio fuese el único responsable de la presunta desaparición de multas. Es más, no solo la eliminación o ocultación de boletines de denuncia de haberse dado hubiese resultado arbitraria y perjudicial para el ayuntamiento, sino que también lo hubieran sido, en determinadas condiciones, la prescripción de las infracciones, de las sanciones o la caducidad del procedimiento sancionador. No quiero decir que la prescripción o la caducidad no puedan ocurrir sin intención, pero sí que, según los lugares, los hechos o los responsables
no pueda deducirse esa intención. Como el Ayuntamiento dispone o debería disponer de todos los datos útiles a la investigación, la mejor manera de colaboración con los tribunales es su personación y la aportación de todos ellos, se les pida o no, porque en ese caso sería la aportación de parte. De esa manera se conseguirá con la máxima eficacia, primero, la mejor colaboración con la justicia. Segundo, la mayor celeridad en las investigaciones. No vaya a ocurrir como le ocurre a algún juez en Andalucía con las informaciones de la Administración Autonómica. Tercero, el conocimiento directo de las mismas por parte del Ayuntamiento. Cuarto, despejar cualquier duda que hubiese sobre la actuación de otros funcionarios, personal laboral o cargos públicos. Y quinto, y no nos olvidemos, restaurar el daño económico que pudiera haber sufrido el Ayuntamiento. Ruego conste en acta de lo que he dicho. Buenas tardes a todos y todas. Es evidente que con la denuncia que han presentado una serie de policías municipales de este municipio por un presunto delito de prevaricación, etc., se vuelve a quebrantar la voluntad de los ciudadanos, la ética y la moral que tiene que presidir toda actuación de cualquier funcionario público. Es un caso más a añadir a los muchos casos que han venido ocurriendo durante los últimos años en este municipio de escándalos por presuntas corruptelas, de las cuales se ha dado buena cuenta a través de los medios de comunicación que han puesto en la picota informativa, y no para bien, a este municipio, producto de la mala praxis que ha llevado las diferentes alcaldías de este ayuntamiento en los años en que el Partido Popular ha obtenido la mayoría absoluta y en este caso la minoría en esta legislatura. Aquí de lo que se trata en este punto es, sobre todo, que el ayuntamiento y los ciudadanos y ciudadanas de este municipio tengan acceso a la información que se ha publicado en los medios de comunicación a través de la denuncia presentada en los juzgados de Móstoles. Al no estar personado el ayuntamiento en los juzgados, en este proceso, parca la información que tenemos y asumiendo el criterio de la presunción de inocencia, pues es evidente que lo que nos falta es información. Y este punto, el que este punto salga adelante, va a permitir que todos y todas conozcamos en qué se ha basado la denuncia, cuáles son los criterios que se han utilizado, en qué cuantía puede afectar o no al ayuntamiento y, por lo tanto, una mayor información del proceso judicial abierto. En el caso de que esto no salga adelante, siempre vamos a depender de las noticias que salgan a través de los medios de comunicación, y yo creo que esto no es positivo ni siquiera para aquella o aquel que puede tener responsabilidad también en este tema que nosotros, el señor alcalde, porque evidentemente es el máximo responsable de las fuerzas de la policía local en este municipio. Por lo tanto, yo creo, y además abundando en los, no voy a ser repetitivo, en los criterios, los argumentos que han utilizado los compañeros de la oposición, firmantes de este pleno extraordinario, pues es evidente que nosotros vamos a votar a favor para que el ayuntamiento se persone como acusación particular. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Pablo, por favor. Sí. Nada más aclarar que efectivamente esto como está abierto expediente en vía judicial, con el ayuntamiento les aprobó una comisión informativa, luego de todas maneras íbamos a saber internamente qué es lo que había ocurrido en los dos expedientes. Como celebramos dos reuniones, se nos aclaró correctamente, jurídicamente con la secretaria, que esto lo que hace, lo que vamos a ver hoy en el pleno, sería en todo caso evitar la prescripción, pero bueno, referido nada más que a la personación del ayuntamiento como perjudicado en el procedimiento,
manifestar con unanimidad de los concejales del Grupo Popular y debatido, y tras el conocimiento que tuvimos exhaustivo de los aspectos jurídicos, vamos a votar a favor y vamos a personarnos en el procedimiento. Causa porque tendremos, como efectivamente se manifestó en esas reuniones, tendremos mejor conocimiento tanto de la instrucción como del procedimiento y de las responsabilidades, porque allí se nos informó que efectivamente la denuncia iba contra el sargento jefe de la policía, pero que podía haber empresas, funcionarios, como ha manifestado Fernando Pérez Morales, afectados. Somos los primeros interesados en saber si hay una cadena de posibles errores y actuaciones irregulares, y puede ser tan amplia como se manifestó, con tanto lo conozcamos, pues mejor para interrumpir estos procedimientos, ¿no? Colaboración con la justicia total y absoluta, no podía ser de otra manera. Lo que pasa es que sí se manifiesta subliminalmente en todas las manifestaciones, aunque se dice que hay presunción, yo creo que prácticamente estamos dando ya por condenado en muchas manifestaciones a una persona en concreto, cuando se dice que ha podido ser él o no, o otros con connivencia, o incluso con empresas externas que ha habido afectadas en los procedimientos de gestión de las juntas. Esos mensajes subliminales, pues, que lleguen a las personas que les tengan que llegar, pero yo creo que es incorrecto que con un procedimiento judicial abierto, un expediente informativo abierto, manifestar ya prácticamente condenas. Cuando hay muchos claros, muchos partidos en que se podría condenar a la gente y se mira para otro lado. Cuando hay comisiones de investigación o cuando se quieren decir cosas que están prácticamente superiores del Supremo. En resumen, para tener una seguridad jurídica y por el interés general, como he manifestado, en nuestro grupo votará a favor. Bien, gracias Manolo. Vamos a proceder a la votación. ¿Votos a favor? El segundo punto es instar al alcalde a la apertura de expediente disciplinario al secretario de la Policía Municipal, señor Toribio. La gravedad de las acusaciones vertidas en el procedimiento antes referido contra esa persona se ve. No solo tendría relevancia penal, sino que también pudiera conllevar responsabilidades administrativas y laborales. Unas y otras, las penales y las administrativas o laborales, son compatibles, excepto que se infringiese el principio non bis in idem, que quiere decir que no se puede sancionar a una persona por la misma causa dos veces. Y como el régimen jurídico aplicable, en especial el plazo de prescripción, es distinto en cada una de ellas, urge tomar las decisiones en defensa del ayuntamiento en tiempo y forma. Hasta ahora, solo se ha informado de la apertura de un expediente informativo a esta persona, que sea cual sea su contenido final, no abre por sí mismo la instrucción de un procedimiento sancionador. Es pues precisa la apertura de expediente disciplinario que integra todas las cuestiones que pudieran formar parte del expediente informativo y que, además de promover la economía procedimental, es decir, que las cosas se resuelvan lo antes posible, da incluso mayor seguridad jurídica al implementar. Por ello, se solicita al Pleno la adopción del siguiente acuerdo: instar al alcalde la apertura de expediente disciplinario al sargento de la Policía Municipal, señor Toribio. Sí, está sobradamente explicado en el planteamiento. Yo, si vuestro grupo municipal quiere hacer algunas preguntas, precisamente, evidentemente vamos a votar a favor de este punto, pero sí que nos parece importante, lo digo porque ya estaba personalmente explicado, básicamente la funcionalidad de la apertura del expediente disciplinario es evitar la prescripción de las irregularidades, las supuestas irregularidades que se podrían haber cometido, y por otra parte, como decía el texto, también de esa manera preguntar directamente a la persona ahora mismo señalada por la denuncia de este sindicato de policía, pues para que pudiese dar las explicaciones pertinentes y pudiese defenderse con los documentos, con los
planteamientos, con las informaciones que obraran en su poder, cosa muy necesaria porque, como ya decíamos antes, no tenemos toda la información que nos gustaría tener. Sí que hay varias preguntas de carácter político que yo creo que deberían de ser contestadas en este pleno y aquí, por parte del equipo de gobierno, por parte del concejal de policía y por parte del señor alcalde. Lo primero es si tenían conocimiento de esta situación previamente a la denuncia de la policía. Lo segundo es también saber si en el caso de que tuvieran conocimiento, si tenían algún tipo de vinculación a esas decisiones o se les habían permitido. Y en tercer lugar, si no había habido ningún tipo de información que llegase al ayuntamiento por parte de este sindicato de la policía o por otros policías municipales. Yo creo que es importante que se les haga responder aquí, en el pleno, delante de los vecinos y vecinas, que son al fin y al cabo los mayores afectados por esta circunstancia. Por lo demás, pues como decíamos antes, ¿no? Es importante ser lo más transparentes posible, es importante que este ayuntamiento deje de tener esta sombra que planea sobre él permanentemente. Este tipo de iniciativas son necesarias. Espero que además el Partido Popular también vote a favor, como ha votado antes en este punto. Entendemos ya en Izquierda Unida por qué no ha venido hoy la señora Batistelli, porque claro, no era necesario. Hoy su voto no decidía absolutamente nada y por eso ya, ¿para qué va a venir si no cobra, no? Es decir, es esta situación en la que nos hemos visto envueltos en el Ayuntamiento de Brunete, pues cada día es más clara, más evidente y, como se dice en la calle, más cantosa, porque es muy cantosa ya la situación a la que tenemos que estar acostumbrados en este municipio. Votaremos a favor, rogaríamos que se diese contestación delante de los ciudadanos y ciudadanas a esas preguntas, porque sí nos parece importante que aquí, en el máximo foro democrático de Brunete, se conteste. Bueno, yo solamente para contestarte a lo de la necesidad o no del voto de Silvana, Álvaro esté o no esté, en cualquier caso no es necesario, por tanto, no sé, en fin, porque a qué viene a cuento eso. Y volvemos a lo mismo respecto a las necesidades de contestaciones o no. Vamos a ver, hay una premisa básica, y es que la presunción de inocencia nos abriga a todo el mundo, incluido a la persona a la que estamos hoy, al funcionario en el que hoy estamos fijando o no el debate de este pleno. No es razón suficiente una información vertida en un medio de comunicación como para poder estar dignando o no del principio de culpabilidad. Como hemos aprobado recientemente y además, dado que está abierto un expediente informativo y puede que esté abierto en breves momentos un expediente disciplinario, ahí y en un proceso judicial es donde realmente se verá el conocimiento o no y la verdad o no de todos. Mira, Álvaro, se te ha ido ahí el argumento, se acaba de caer, pero se verá o no la realidad de los hechos, no las manifestaciones subjetivas vertidas en un medio de comunicación. Por tanto, no tenemos que dar ningún tipo de explicación, dado que van a ser los propios tribunales del expediente disciplinario o no el que dicte exactamente todo lo que ha sucedido, y empiece en primer lugar con el principio de inocencia, porque insisto, si en un ayuntamiento todos los días, todo el mundo estuviera haciendo caso de lo que cada uno a nivel personal o no puede pensar en determinados momentos, estaríamos todo el día abriendo expedientes informativos o no. Por tanto, como aquí parece ser que hay una veracidad de pruebas, pues será un juez y será un expediente el que dicte realmente si esa veracidad es concreta o no, y todas las personas que pudieran o no estar implicadas. Por eso precisamente hemos aprobado el primer punto y ya adelanto que aprobaremos también el segundo, para que se esclarezca absolutamente todo con luz y taquígrafos y se informe a la ciudadanía, y no de contestar a las manifestaciones vertidas en un medio de comunicación, porque no es ni el sitio ni el lugar. Nosotros lo contestaremos con quien tenga que hacerlo en el sitio conveniente. ¿Verdad? Le he visto a usted algo nervioso, señor Padre, con las hojas de papel. No lo sé. Pero se le ha olvidado una cosa de la que yo he dicho. Es que puede haber otras personas involucradas, funcionarios, personal laboral o cargos
quizá lo más importante, y claro que es relevante, señor Gutiérrez, que usted, al menos usted, nos diga si tenía conocimiento directo o indirecto de estos hechos. Usted, como alcalde, como máximo responsable de la policía municipal. Si usted nos dice que no tenía conocimiento de los hechos, pues no pasa nada. Si usted tenía conocimiento de los hechos, nos debería de explicar a los representantes municipales y a los vecinos por qué no hizo nada al respecto. Y esto creo que es de sentido común. Si usted no lo quiere hacer en esta sede y prefiere hacerlo en sede judicial, hágalo, pero no mare la perdiz. Mire, en el mismo comunicado al que me he referido antes, que estaba en teoría firmado por Pablo, también se decía textualmente lo siguiente. Por último, en aras de gestionar con la máxima transparencia, abrimos un expediente informativo al sargento de la Policía Municipal para depurar las responsabilidades que pudieran haberse derivado de una presunta acción irregular en el desarrollo de sus funciones. Lamento que me parezca Arias Navarro, pero lo lamento. Pues bien, señorías, señores, precisamente una de las características del periodo de información reservado previo a la apertura de expediente disciplinario es que es reservar. ¿Lo entienden bien la palabra? Reservar. Por ello, con él no se puede perseguir la máxima transparencia y solo puede saberse que sea abierto. Es más, precisamente por la necesidad de reserva, lo que dentro de él ocurra deberá estar oculto. Así que la transparencia no es lo que se persigue. Tampoco el fin es cumplir con los principios de eficacia y eficiencia que nuestra Constitución y las leyes imponen en la actuación administrativa. Téngase en cuenta que el expediente se dirige contra el sargento, no contra nadie más. Digo el expediente que ustedes han abierto. Y que en el decreto de alcaldía que lo abre se hace referencia a las diligencias previas que se siguen en un juzgado de instrucción de Móstoles. Es decir, los hechos denunciados se conocen. Algunos de los presuntos responsables se conocen. Y la jurisdicción penal no ha archivado la causa. ¿Qué más necesita un instructor, un funcionario que ha sido nombrado instructor, para abrir expediente disciplinario directamente? Nada, señores, nada. Sin embargo, abrir un expediente informativo o trámite de información reservada que no tiene un plazo de conclusión no impide la prescripción de las infracciones que se pueden haber cometido, ni para el sargento, ni mucho menos para cualquier otro responsable que aún no conocemos. Al parecer, algunos de los hechos que se denuncian en los juzgados se habrían producido en 2012 y 2013. En ese caso, si la infracción que en su día descubriera un expediente disciplinario es calificada como leve, habrá prescrito tiempo. Sería absurdo que estuviéramos aquí ocupándonos de estos. También la mayoría de las de 2012 habrá prescrito si la infracción fuera calificada de grave. Y solo si las infracciones fueran muy graves, algunas no habrían prescrito a día de hoy. Pero a buen seguro, cuando se concluya, he dicho a día de hoy, cuando se concluya el expediente informativo que han abierto, habrá prescrito todas. Seguro. Esto, obviamente, lo pensé cuando creía que ustedes no iban a apoyar esta iniciativa. Ahora es posible que entre todos, aunque sea a iniciativa de unos cuantos concejales y de los grupos de la oposición, hagan ustedes porque esto no suceda. Y es bueno rectificar siempre el respeto. A nosotros nos parece que abrir expediente informativo por infracciones que han prescrito es un absurdo. Absurdo, ¿eh? Y que si para que no haya prescrito han de ser muy graves,
precisamente por eso, si no los requisitos son muy graves, hay que haber inmediatamente expediente disciplinario. Ya sabemos que cuando se habla de expediente disciplinario, habrá de suspenderse y remitir al juzgado las actuaciones, pero ya no se producirá la prescripción. Y si en su día los tribunales no aprecian el delito falta, el ayuntamiento podrá seguir con la instrucción y haremos, que es algo importante, por lo menos por otros nos importa, recuperar todo o parte del dinero perdido. Por último, don Pablo Porta, es conveniente que comunique en este pleno de forma pública que el comunicado del 12 de noviembre que el PP emitió y en el que se decía que se abría expediente al sargento de la policía faltaba la verdad. No era cierto. Ustedes no abrieron expediente ese día, sino solo 6 días más tarde, como tuvimos ocasión de comprobar en la reunión informativa de la semana pasada. Luego, posteriormente, de los temas. Bueno, yo sé que usted es un hombre de ciencias y no es de letras, pero analice bien el comunicado que hizo el equipo de gobierno, que no el Partido Popular, y verá que en ningún caso se empleó el pretérito perfecto simple, sino se empleó el presente. Es decir, abrimos, procedemos a abrir. Se tardó 6 días en gestionar la apertura, nombrar instructor, 6 o 5 o 4, no sé cuándo se tardaría, no recuerdo. ¿Le quiere usted? Sí, no, es que... ¿Sabe utilizar el presente? Abrimos, abrimos, me acuerdo perfectamente. Abrimos hoy. No, abrimos, no es hoy, abrimos. Entonces, usted es el que interpreta, por eso le he dicho que usted es de ciencias, que no Una es... nueva media verdad. No, es el tiempo. Vaya, por Dios. Por tanto, es usted el que hace sus propias cábalas por las noches cuando tiene poco tiempo. Bueno, pues abrir entonces para ustedes significa abrir los 6 días de noche. Vale, perfecto. Es que, como lo llevas escrito y te hemos estropeado el argumento, tienes que buscarlo, ¿no? No, sí, hombre, sí. Si esto pasa por llevar las cosas escritas, ¿ves? Tienes que llevar varias opciones en función del sentido de lo que... El presente es el presente, el futuro es el futuro. Nosotros no nos resignamos a que cualquier caso de presunta corruptela, de presunta corrupción, sea esclarecido por todos los medios que nos dan los instrumentos legales al servicio de la institución, en este caso del Ayuntamiento de Madrid. Creemos que es algo necesario la apertura del expediente disciplinario para una mayor, incluso defensión jurídica del presunto acusado por los delitos que están y que conocemos a través de los medios de comunicación en el juzgado de Móstoles. Igual que asumimos el derecho a la presunción de inocencia del sargento de la Policía Municipal, también asumimos que los 16 policías denunciantes, al menos es lo que ha aparecido en los medios de comunicación, y no creo que se lo hayan inventado, de todas maneras, en cuanto los servicios jurídicos del Ayuntamiento hagan el escrito de personificación en la causa, tendremos notificación de los hechos y de los denunciantes. Por lo tanto, yo creo que es positivo, bienvenida sea el voto afirmativo que va a hacer el Partido Popular en este caso, porque yo creo que es positivo para el presunto encausado y además para la clarificación de los hechos que han dado lugar a la denuncia y para una mayor defensión de los intereses de los ayuntamientos y, sobre todo, fundamentalmente, de esclarecer la verdad de lo acontecido con los hechos denunciados en el juzgado de Móstoles. Y sin entrar en más consideraciones, nuestro grupo va a votar a favor de la apertura del expediente disciplinario. Silvana, gracias, Fran. Estamos en el segundo punto ya. Bueno, buenas tardes y perdón por la tardanza. Yo también votaré a favor de la apertura del expediente. Nada más. También, según la antes
citado a declarar a juzgados como testigo, así que yo voy a respetar al juzgado y traería a Sí, me dice que me pongo muy nervioso, no sé, te tomo notas para recordar para otros plenos meteduras de patas que tienes políticas, porque tú ya en la comisión manifestaste en otro sentido, ya lo sabes. ¿Para qué vamos a seguir adelante si sabemos el sentido de vuestro voto? No sé. Sí, bueno, ahora lo pongo aquí. Ahora mismo yo lo que me quedo Sí, como alcalde. ¿Me da usted permiso para más de una vez has manifestado que sabes el sentido del voto. Eso me pone muy nervioso, porque yo en política tengo que mantener un poquito los temas éticos y estéticos. No siendo lo peor lo manifestado por ti de que ya sabes que vamos a votar, ¿no? Sino que también ahora hace mucho hincapié, y hace mucho hincapié en otros concejales. Simplemente recordarte, Álvaro, que este pleno se celebra a las 5, porque tú no podías a las 6, no, tú no podías. Y tú no pediste esto, por temas de trabajo y laboral, lo adelantáramos todo lo que se pudiera. La concejala Catalá Tarque manifestó que el aeropuerto lo que trataría de llegar a tiempo. Recriminar a un compañero que ha hecho, supongo, un esfuerzo enorme por venir al pleno, como hemos demostrado, que tú te hayas anticipado y le hayas recriminado, eso no me parece estético, no es estético. Sí. Incluso pediste adelantarlo más y se iba a hacer todo el mundo un esfuerzo incluso a las 4. Entonces se ha cambiado porque tú lo solicitaste y eso pues ha pillado tras mano a un concejal. Bueno, como he manifestado, pues simplemente para felicitar un poquito, pues efectivamente está en vía judicial el expediente, hay un procedimiento disciplinario, hay un expediente informativo, vamos a votar a favor del disciplinario, no tenemos ningún inconveniente. No nos vamos a negar en ningún momento, como hemos dicho, por ninguna parte del grupo, de los integrantes del Grupo Popular, a esta apertura. Ha habido unanimidad y consenso en lo debatido, no ha habido ningún problema. En comisión informativa fuimos informadas por la secretaria con un debate bastante jurídico y lo ha explicitado un poco Fernando. Esto supone nada más que en caso de que se demuestre vía judicial o vía pendiente que la falta es muy grave, y quien ha cometido pues no habrían prescrito alguna de las sanciones retiradas. En caso de que sea negativo, nos parece importante esta seguridad jurídica de que posibles responsables de esta situación no deseada por nadie, si es que se ha producido, pues efectivamente que no suponga ningún detenimiento de ingresos económicos al ayuntamiento. Lo que hace esta apertura, como ha dicho Fernando, es que no prescriba estas sanciones graves, porque las otras parece ser que sí han podido prescribir, y no prejuzgar, como he dicho en el punto primero, quién es el responsable. Se ha abierto un expediente, parece que está muy abierto a la posibilidad de responsabilidad, no incriminar a nadie, y yo creo que la presunción de inocencia, aunque viene citada en la demanda de la primera persona del sargento, pues no da por veraces hechos hasta que la justicia pues no se pueda demostrar nada más. Se manifieste, claro. Me gustaría hacer una aclaración respecto de la cuestión del expediente disciplinario. Creo que adelantándome se ha votado a favor de la apertura de ese expediente disciplinario, si como consecuencia de ese expediente resultara que es posible que otras personas pudieran tener algún tipo de implicación, sería necesaria la apertura de otro u otros expedientes disciplinarios. Eso quiere decir que no en este procedimiento podría resultar responsable utilizando el mismo procedimiento de otra persona. Sería necesario cursar los dos expedientes disciplinarios como si los responsables pudieran. Luego, si haces los aclaratorios. Efectivamente, así debería ser. Y esta manifestación probaría que, aunque sea suya, señor secretario, puesta en secretario, que puede dar luz a la interpretación futura de los acuerdos. Sí. Lo primero, aclarar, el Grupo Municipal de Izquierda Unida respeta la presunción de inocencia, por supuesto, por eso hemos hablado de presuntas irregularidades y demás. Igual que Pablo ha contestado las preguntas, entiendo que el alcalde también podría contestarlas y dejarlo claro aquí delante de los vecinos y vecinas, si se tenía conocimiento o no se tenía conocimiento de esta situación, si alguien de la Policía Municipal había hecho algún tipo de referencia al ayuntamiento, había informado al ayuntamiento o al señor alcalde
o alguien, el señor alcalde, conociese de esta situación y si había una vinculación o no entre las decisiones, supuestas decisiones de retirar multas de manera discriminada. Yo creo que sería bueno que se respondiese igual que respondió Pablo, y no porque estemos violando la presunción de inocencia. Hay una pregunta que sí te puedo contestar. Jamás en mi vida he pedido a nadie que retire una multa a nadie. ¿Y tenías conocimiento de esta situación? Vamos a ver, yo con respecto tanto al sargento como al resto de funcionarios, puesto que además, insisto, hay... Es que hay que tener respeto sobre todo a los funcionarios. No, el respeto es el que estamos marcando utilizando las pautas legales. Y yo te digo, jamás, ni este alcalde, ni ninguno de los concejales, porque me consta y pongo la mano en el fuego por ellos, ha solicitado a nadie retirar una multa. Pero es que yo tampoco tengo constancia de que el sargento haya retirado ninguna multa, porque a día de hoy existe lo que denominamos presunción de inocencia. Yo no te estoy preguntando si era culpable o no, te estoy preguntando si tenías conocimiento. Yo me he reunido con representantes sindicales de la policía y los representantes sindicales de la policía me han hecho saber determinadas cosas, algunas verbales y otras por escrito. Y por escrito jamás me han comunicado que se haya retirado ninguna multa a sabiendas de ellos. Y verbalmente yo no recuerdo que jamás me hayan dicho absolutamente nada. Y este alcalde ni este equipo de gobierno ha mandado jamás quitar una multa a nadie. A todo el mundo que nos solicita. Además, esta conversación la hemos mantenido nosotros, con vosotros en otros foros. Cada vez que alguien ha mantenido, ha propuesto alguna queja, y además es bastante habitual porque a nadie le gusta que le pongan una multa, le hemos derivado absolutamente al servicio jurídico a hacer un recurso, que es la manera legal de defenderse. Y es más, ni por este alcalde, ni por ninguno de los concejales pasa ninguno de los autos que provienen de las multas. Es decir, ninguno tenemos potestad decisoria sobre ellos. Es más, no sabemos ni siquiera, o tanto en cuanto los manejaba una empresa, como desde que lo hacen los funcionarios. Por tanto, cualquier tipo de manifestación al respecto es una falacia. Es una falacia vertida de manera subjetiva. De manera subjetiva. No estamos manifestando nada. No digo por ti. Unas preguntas. No lo digo por ti. Bueno, yo luego que consta en acta la respuesta del señor alcalde. Sí. Y por último, respondiendo a Manolo, hablar de estética en este ayuntamiento. Es complicado hablar de estética. Es una estética picasiana, con 5 narices, 2 bocas, 4 ojos, la que este ayuntamiento manifiesta. A mí, sinceramente, me da vergüenza ajena cada vez que vengo a este pleno y me encuentro con esta señora. Me da vergüenza ajena. No me parece lícito ni decente cobrar para venir aquí a hacer lo que acabo de hacer. Es vergonzoso. Y hay que tener la cara muy dura para salir a la calle y mirar a los vecinos y vecinas, señora. Hay que tenerla muy dura. Y yo lo digo porque es que encima se nos habla de estética. Es tremendo, ¿no? Es tremendo. Cuando una persona cambia de voto en 5, 6, 7 meses, de una punta a otra, de un extremo a otro, a través del método de la abstención en el que parece que nos hemos instalado, cuando una persona se chotea y se ríe de los votantes del Partido Socialista que la pusieron ahí con un programa político que vulnera sistemáticamente cada día que se sienta aquí, ¿se puede hablar de estética? ¿Se puede plantear estética aquí, en este ayuntamiento? Como decía uno, aquí huele a azufre. Y yo cada vez que me siento en esta mesa, a mi derecha huele a azufre. Y no lo digo con Manuel Montero. Entonces, yo entiendo que en esta cosa del Blancanieves y los 7 enanitos, con el enano mudito en el que nos hemos encontrado en este ayuntamiento, tenga que salir Blancanieves a defender al enano mudito. Yo lo entiendo. Pero ya está bien, hombre, que el enano mudito se defienda solo, que se gane el sueldo, que se están riendo de la ciudadanía y se están riendo de los ciudadanos y ciudadanas. Que lo normal es que hubiese gente ahí abajo pegándole voces, porque lo que está haciendo es una cosa muy grave. Y a mí esta cosa del guante blanco y esta cosa de tirar para otro lado, después de lo que pasó en el último pleno ordinario, en el que votó una cosa completamente distinta a lo que había votado unos meses anteriormente, sin ningún tipo de aplicación política, por supuesto, porque de política ha demostrado que no sabe nada. Eso no se puede pasar por alto, ni se puede mirar para otro lado en este ayuntamiento. Vosotros lo estáis haciendo porque os viene muy bien. Y como ha dicho Borja, ya no hace falta que venga a votar. Pues claro, sabemos que se va a abstener. Ha sido la parte B de la cosa que has dicho. Y esta circunstancia
sonroja a este ayuntamiento. Sonroja a este ayuntamiento. Y debería sonrojar también a las personas que están permitiéndolo. Mirad, a mí me cuesta mucho venir aquí, a este ayuntamiento, porque me parece que los vecinos y vecinas deberían de estar, prácticamente pidiéndonos que nos vayásemos a nuestra casa por los espectáculos que estamos dando día tras día y por el circo en el que hemos convertido esto. Me da vergüenza a veces sentarme en esta butaca. Lo hago porque una serie de ciudadanos y ciudadanas depositaron su voto para que Manuel y yo estuviéramos aquí y defendiésemos nuestro programa electoral. Algo a lo que tendrían que ponerse otras personas, a defender el programa electoral porque se presentaron a las elecciones. Por favor, que no se hable de estética, porque detrás de la estética siempre hay un principio de ética. Y la ética en este ayuntamiento, personas como Silvana Batisteli la han dejado a la altura del betún. No, nada más, simplemente te veo muy caliente porque has tenido una primaria muy calentita, muy reciente, y te veo alterado porque efectivamente, hablando de estética, de primarias y de democracia, sin sentido de votos, pero bueno, nada más, te veo muy destemplado. Bueno, voy a aprovechar para hablar de porque nosotros no hemos tenido primarias. Entonces no debe molestar a la contaminación, pero a lo mejor el día que ustedes tengan primarias sí que estarían. Otros partidos que tenemos por costumbre hacerlas nos parece una cosa de lo más normal. Como las que habéis hecho. Yo cuando una persona pero puedo expresarme yo como tenga por conveniente o como usted pido que iba a asegurar tu libertad. ¿Puedo? Sí. A ver, yo que ya son demasiadas veces y es tan evidente la cosa, es tan evidente que alguna razón o razones tiene que haber para que una persona cambie de parecer de un día para otro. Pero es que esas razones incluso podrían ser comprensivas. De hecho hay en el mundo un montón de gente que hace cosas contra su voluntad porque no le queda más remedio. Puede ser. Pero la inmoralidad mayor no es ese que presuntamente puede haber sido comprado. No. Es el que compra. Porque también pervierte la voluntad de todos los demás. Usted está diciendo de comprar y de vender. Miguel, yo lo que sí le pediría al señor Miguel, por favor, lo que se le pediría al señor portavoz de UPyD es que se ciñera, dentro de la libertad que admita, pero se ciñera al punto del orden del día del pleno, no a sus elucubraciones continuas sobre compra y venta mercantil. Bueno, pues terminaré este pequeño inciso, si alguna vez puedo, en que lo verdaderamente inmoral es el presunto comprador, porque tiene el poder de compra. Ese es el verdadero inmoral, no solo por pervertir una voluntad, sino por pervertir la voluntad de todos sus vecinos. Ese es el verdadero inmoral. En todo esto con presunción de inocencia. Perdón, señor Gutiérrez. A ver, señor Pradillo, mire, yo procuro casi siempre que hablo del pleno llamarle usted. Alguna vez, como tenemos, pues vemos en otros sitios, porque hablar de otras cosas, pues se puede escapar tratar de tú. Yo preferiría que se le dijera a mí usted que usted. No más simplemente por mantener el sitio de cada
cerrado la convocatoria, un correo electrónico de la que dice: por culpa del señor Castellano se celebrará el 5. Me cago en la leche, será por culpa de la señora Quintana, que ha venido más cara de la 5. Vamos. A ver. ¿Puedes por Dios, bien. Por Dios, pero a ver, si es que esto no tiene la mayor importancia. No, está para contestar. Vamos a ver. Y te voy a contestar, si me permites, Álvaro, que cuente toda la historia que pasó el otro día. Bien. Nosotros teníamos a las 5 hoy la inauguración de más baldosas del Baby Paseo. Como el señor Aguilera manifestó en la comisión informativa que a él le venía muy bien que se adelantara por encima de las 5:30 el horario del pleno. No, estaba fijado a las 5:30 y dijo cuanto antes mejor. Anulé eso y llamé a este señor. Y le dije: Álvaro, he anulado a las 5:30. ¿Te importa si quieres que lo hagamos a las 4? Y dijo: en absoluto, mucho mejor. Y le dije: por favor, te pido que seas tú el que mande el correo al resto de los concejales, porque como sea yo, el señor Castellanos va a decir que no. Oye, dicho y hecho, lo dije yo y dijo que no. ¿Es así, Álvaro? ¿Miento un ápice de esto? Bien. Y a los hechos me remito. Por eso. Bien. Y el culpable fue usted, porque usted fue el que dijo que a las 4 no, que a las 5. Por tanto, el culpable fue usted. Bien, vamos a proceder a la votación. Votos a favor. Muy bien, pues muchas gracias. Hoy lamentablemente no se puede intervenir el público al ser extraordinario, pero en enero tendremos otro pleno, el día 15, porque lo hemos pospuesto por las navidades, las fiestas navideñas, el día 15 de enero a las 6. Muchas gracias.